Ya, entonces bienvenidos chicos a la clase de hoy. Como habíamos dicho, hoy vamos a hablar sobre lo que es relatividad y por lo tanto, primero que todo necesitamos entender lo que es el movimiento relativo, ¿ya? Porque finalmente eso es lo que trata la relatividad especial. Es una percepción distinta en el espacio y el tiempo según la velocidad que uno percibe. ¿Ya? Por ello es que tenemos que entender bien es cómo es que se percibe el movimiento, ¿ya? Y por eso es que ahora, de ahora en adelante, vamos a entender lo que es la palabra relativo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en la primera imagen, tengo que agrandar esto, por eso, aquí tenemos en la primera imagen lo que es el movimiento de dos autos relativo a la Tierra, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, la Tierra está quieta, simplemente. Y podemos ver el movimiento de lo que es el auto negro y el auto gris, donde percibimos que el auto negro, perdón, tiene una velocidad menor que la del gris, porque se pueden ver, en un momento lo adelanta, ¿ya? Eso es el movimiento relativo a la Tierra. Ahora vamos a ver el movimiento relativo al auto negro. Si se dan cuenta, el auto negro no se mueve, sino que es todo lo demás lo que se va moviendo. Entonces aquí lo que es el movimiento relativo es la percepción del movimiento según quien lo mire, según el sistema de referencia que yo escoja. Entonces este sistema de referencia es el sistema de referencia de la Tierra, es decir, cómo percibe el movimiento relativo a la Tierra, cómo se percibe el movimiento relativo a la Tierra. Acuérdense de esa palabra clave. Relativo se refiere a quién es el sistema de referencia, ¿ya? Aquí es el movimiento de ambos autos relativo a la Tierra. Aquí, ¿quién percibe el movimiento? El auto negro. Este sería el movimiento relativo al auto negro, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener súper en cuenta, si se dan cuenta, vaya, si se van dando cuenta, dependiendo de quién lo mire, se va a percibir el movimiento distinto. Aquí, por ejemplo, vemos que relativo a la Tierra, todo el movimiento es hacia la derecha, por lo tanto, el movimiento tiene una velocidad positiva. Pero en este caso, ¿qué diferencias encuentran? ¿Qué me podría decir qué diferencias ven en el segundo caso con respecto al primero? Relativo al primero. ¿Qué me podría decir? A ver. ¿Qué diferencias encuentran en ambos videos? Con Que en respecto a uno, la... Ya, dígame. que en el primero muestra que hubo movimiento relativo en el caso de los autos, pero en el segundo muestra que no se están, técnicamente los autos no se están moviendo, se está moviendo la tierra como tal, Ya, pero en cámara lenta, eh, como se podría decir en un punto. ya, bien. Entonces aquí si te das cuenta como que estamos percibiendo que finalmente la Tierra se está moviendo y el auto gris se está moviendo, perfecto. Ahora, quiero que me digan con respecto a la velocidad de todo lo que se está moviendo. ¿Qué cambios encuentran? ¿Qué cambios encuentran en la velocidad del auto negro, por ejemplo? Siento que no se está moviendo. Ya, en la segunda imagen no se mueve, mientras que en la primera sí se mueve. Entonces, aquí vamos a tener que considerarlo todo según un sistema de referencia. Imagínense que la velocidad hacia la derecha es positiva y a la izquierda es negativa, ¿ok? Entonces, aquí en la primera imagen resulta que, si lo vemos relativo a la Tierra, el auto negro tiene una velocidad positiva hacia la derecha, igual que el auto gris tiene una velocidad positiva a la derecha. Pero ahora, si lo vemos relativo al auto negro, ¿qué velocidad, qué diferencia hay en la velocidad del auto gris con respecto al primero? ¿Qué pueden ver? ¿Qué observan? Profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué diferencia encuentran, o sea, qué diferencia observan en la velocidad del auto gris considerando estos dos casos? Siento que, el auto gris de la primera imagen resulta que se mueve, tiene mayor velocidad que el del segundo, porque el segundo se está como retardando su movimiento, si Exactamente, se podría decir de un modo. eso es lo que es el movimiento relativo. Si vemos el movimiento del auto gris relativo a la Tierra, resulta que vemos que tiene una mayor velocidad que en el segundo caso, donde lo estamos viendo relativo a el auto negro, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos que el auto gris tiene una mayor velocidad que en el segundo caso. ¿Por qué sucede eso? Porque resulta que, como lo vemos según el auto negro, ambos se están moviendo
bueno, ambos se están moviendo, primero que todo, aunque no se vea. Eso sí, que el auto negro se está moviendo a una menor velocidad que el gris. Pero si lo vemos desde su perspectiva, resulta que el auto gris sí se mueve más rápido que el negro, pero no se mueve tan rápido como lo vemos en el primer caso. ¿Ya? Eso es lo que es el movimiento relativo. ¿Qué pasa con el movimiento de la Tierra ahora? En el primer caso y en el segundo caso. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias observan aquí en la Tierra que acá? Quizás les complica un poquito explicarlo, pero miren. Aquí resulta que si lo vemos relativo a la Tierra, aquí claramente es la Tierra la que observa, se podría decir. Entonces, él ve el movimiento de ambos autos. Aquí resulta que lo estamos viendo relativo al auto negro. Y vemos que es la Tierra la que se está moviendo, no el auto negro, sino que es la Tierra. Por lo tanto, aquí vemos que tenemos el auto gris que según como lo percibe el negro, tiene una menor velocidad hacia la derecha, que es positivo, mientras que la Tierra tiene velocidad que es hacia la izquierda, que es negativo. Entonces, finalmente, ¿a quién quiero llegar aquí? Es que el movimiento es relativo. Todo depende de quién lo mire. Hay algunos donde van a percibir que, por ejemplo, la Tierra no se está moviendo, mientras que otros van a percibir que sí es así. Algunos si es que lo consideramos aquí, resulta que el auto gris se va a mover más rápido, mientras que en cambio el auto negro va a percibir que se está moviendo más lento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el movimiento relativo. Que hay un movimiento que va a depender de quién lo mire, ¿ya? Quién lo observa. Y por eso es que se toma lo que es el sistema de referencia espacial, ¿ya? Que eso se utiliza para determinar la posición de un punto o un cuerpo en el espacio. Que aquí en sí, como dice aquí, un sistema de referencia puede estar situado en el ojo de un observador y este ojo puede estar en reposo o en movimiento. Entonces, finalmente aquí, por ejemplo, el sistema, aquí estamos viendo el sistema de referencia de la Tierra. Esto es lo que observa la Tierra, ¿ya? Que finalmente es que ambos autos se mueven hacia la derecha con uno con mayor velocidad que el otro. Mientras que si lo vemos según el sistema de referencia del auto negro, vemos que es la Tierra la que se mueve, pero hacia la izquierda, mientras que el auto gris se mueve con una menor velocidad en comparación con el primer caso. ¿Ya? Entonces, esa es otra palabra clave que tiene Profe, el sistema de referencia. Dime. entonces, pero el sistema de referencia como espacial, ¿a qué vendría? Es que no, en esa parte no la entendí muy bien. Piensa que el sistema de referencia se refiere a quién observa el movimiento, más que nada. Entonces, según el sistema de referencia del auto negro, veo que el auto gris se mueve lentamente y que la Tierra se mueve hacia atrás, hacia la izquierda. Mientras que si lo vemos según el sistema de referencia de la Tierra, es decir, del observador, prácticamente la que estaba arribita, se podría decir, resulta que vemos que ambos autos se mueven, se van moviendo, se podría decir. En el caso del auto gris se mueve con mayor velocidad que en el segundo caso. ¿Ya? No sé si eso te deja más clarito, no lo veas como definición, porque aquí no me importa mucho lo que es la definición del sistema de referencia, sino que me importa que entiendas qué es. Piensa que el sistema de referencia es como el observador, el quien observa el movimiento. Más que nada, ¿entendiste Ya, bien? profe, ¿Sí? me quedó Ya, más claro. perfecto. ¿Ya? Pero bueno, ahí vamos a ver más ejemplos. Que por ejemplo, aquí como estábamos hablando de lo que es el movimiento relativo, tal como dice aquí, el movimiento de un cuerpo varía según el sistema de referencia seleccionado. Entonces, en un caso, esto lo habíamos visto en el que era lo que era el movimiento en dos dimensiones, aquí podemos ver que, si es que cuando lanzan la pelotita, según cómo es el movimiento relativo a la Tierra, relativo así como si estuviésemos viéndolo de manera externa, pegados a la Tierra, se podría decir. Es decir, según el sistema de referencia de la Tierra, resulta que vemos al balón que se va moviendo de manera curva, ¿ya? Un movimiento parabólico, que es lo que hemos visto antes, ¿ya? Pero si lo vemos relativo al skater, resulta que lo vamos a ver como si fuese un movimiento
en línea recta. ¿Ya? Insisto, esto lo habíamos visto en lo que es el movimiento en dos dimensiones, pero ahora lo vamos a ambientar en solamente lo que es el movimiento relativo. Que finalmente, insisto, dependiendo del sistema de referencia, vamos a percibir el movimiento de distinta manera. Si lo vemos con respecto a la Tierra, resulta que esa pelotita la vamos a ver como si tuviese un lanzamiento parabólico. Pero si lo vemos con respecto al skater, en este caso, el movimiento lo vamos a ver como simplemente una línea recta hacia arriba. ¿Ya? Profe, Dígame. es que no sé si usted lo ha hecho en su experiencia en física, pero es que hay una ley o teoría, no sé si me acuerdo, que se formó un experimento que es, por ejemplo, cuando vais, por ejemplo, rebotando una pelota de ping pong con una raqueta en tu auto, en el vidrio, la gente la ve como, si tú dentro del auto lo ves como si estuviera recto, la trayectoria de la pelota, pero en sí, cuando el auto está en movimiento, realmente se forma una parábola. ¿A eso se refiere usted con movimiento relativo en un sistema de Sí, referencia? sí, específicamente a eso. Específicamente eso. ¿Ya? Que finalmente, dependiendo de por dónde se observe, si tú lo ves en el auto, lo vas a ver como si fuese un movimiento hacia arriba, ¿no? Pero si lo ves desde afuera, vas a ver que sí, toma un movimiento curvo. Porque finalmente está considerando la velocidad del auto, que es a la derecha, y la velocidad de la gravedad, que es hacia abajo. Pero mira, ahí cuando ya pasemos a la parte, hagamos esta parte cuantitativa con los vectores, ahí vais a entender mucho mejor. Porque aquí vamos a aplicar nuevamente lo que es el movimiento en dos dimensiones, no solamente en lo que es no solamente en lo que es el caída, o sea, perdón, lo que es el movimiento parabólico, sino que en otro contexto también. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí podemos ver si es que viésemos el movimiento de un pelícano, en este caso desde afuera, veríamos que está volando así a lo lejos, simplemente. Pero si lo vemos según el sistema de referencia de una cámara que está justo en su pico mirando hacia él, podemos ver que simplemente el pelícano como si no se estuviese moviendo, sino que es la Tierra la que se va moviendo, y específicamente la Tierra se está lo observamos como si estuviese moviéndose hacia atrás. ¿Ya? Eso es lo que es el tema del movimiento relativo. Aquí también, por ejemplo, dame un segundo, se puede jugar, ahí sí, se puede jugar con el hecho de que uno podría pensar que el astronauta se está moviendo, pero en realidad, según un sistema de referencia más alejado, que vea más el contexto de lo que está pasando, es el hecho de que finalmente se está moviendo, dame un segundito, se está moviendo un cartelito, o sea, ¿cómo decirlo? Un marco, ¿ya? Entonces ahí, eso es otro ejemplo de lo que es el movimiento relativo. Nuevamente aquí también, aquí estas personas podrían estar moviéndose muy, muy rápido, ¿ya? Estamos hablando que están en el aire, están moviéndose al mismo ritmo que unos pájaros, pero ellos perciben el movimiento del pájaro como si estuviese quieto. ¿Por qué? Porque finalmente se están moviendo a la misma velocidad que ellos. Por lo tanto, perciben, entonces, como se mueven a la misma velocidad, no ven una diferencia en la posición con respecto a ellos. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno está conduciendo en la carretera o más que nada, conduciendo en la carretera y va a unos 120 kilómetros constantes y otros autos también van a tu misma velocidad, resulta que, resulta que uno los puede percibir como quietos, ¿ya? Porque simplemente siempre están en el mismo lugar, siempre están a unos metros adelante de nosotros, pero es el ambiente el que se va moviendo, ¿ya? Entonces, finalmente es eso lo que es el movimiento relativo, el el, cómo va cambiando la percepción del movimiento según quien lo mire, ¿ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿O algún ejemplo? Bueno, que nada, alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? No, profesor. Ya, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, déjame preparar lo que es la pizarrita. Pero bueno, luego está el tema de aplicar los conceptos de cinemática en el movimiento relativo, ¿ya? Que ahí es cuando vamos a pasar a lo que es la pizarrita. Dame un segundito que se me olvidó agregar lo que es esto. Pero bueno, veamos si es que alguien me puede responder por ahora. Dice aquí, si el auto negro se mueve a 20 kilómetros por hora y el auto gris y el auto gris a 30 kilómetros por hora, todo esto relativo a la Tierra. ¿Cuánto es la velocidad del auto gris relativo al auto negro?
Es decir, ¿cuál es la velocidad que percibe el auto negro? Puede que no se haya entendido bien, dame un segundito. Por ahora voy a activar lo que es la pizarra. Aquí lo que están preguntando finalmente, dame un segundito, voy a ver si es que hay participantes que quieren agregarse. Ya. Aquí lo que preguntan finalmente es, ¿cuál es la velocidad del auto gris que percibe el auto negro? Va más lento, ¿no, profe? Claro, va más lento, pero específicamente ¿a qué velocidad iría? Porque todo eso se puede obtener, de todas maneras. Y es lo que les voy a explicar ahora. ¿Ya? Pero por ahora, pero antes de, quiero saber si es que a alguien se le ocurre. A 10 kilómetros, ¿Ya? ¿Y por qué? porque si ese va a 20, el otro va a 30, se restan por decirlo Y la diferencia es de 10 kilómetros por hora. Bien, eso es el cómo se obtiene lo que es la velocidad relativa, finalmente. Que ahora puede ser simple porque estamos hablando de una dimensión y por lo tanto tenemos que entender bien a qué se refiere. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a lo que es la pizarra. En un segundito voy a dejar de compartir. Varias personas pueden compartir y voy al Zoom. Comparto pantalla y empiezo a explicar. Entonces, resulta que tenemos lo que es el auto gris. Tuve que blanquearlo, chicos, lo lamento, pero insisto, el auto que está más arriba es el gris, por si acaso. ¿Ya? Y este se mueve a una velocidad. ¿Por qué me cuesta tanto dibujar flechas? ¿Ya? A una velocidad de 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Esto es la velocidad del auto gris con respecto a la Tierra. Esto es lo que vamos a utilizar de ahora en adelante. ¿Ya? Por si acaso. Auto gris, primero, el movimiento de quién es la primera letra y con respecto a quién es la segunda letra, por si acaso. ¿Ya? Entonces, el otro auto, que es el negro, esto correspondería a la velocidad del auto negro con respecto a la Tierra, que es de igual a 20 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para poder calcular lo que es el movimiento el movimiento relativo, o sea, perdón, el movimiento del auto gris respecto al auto negro, es decir, la velocidad del auto gris con respecto al auto negro va a ser igual a la velocidad deme un segundo, va a ser igual, deme un segundito, algo me falta. Sí, va a ser igual a la velocidad del auto gris con respecto a la Tierra menos la velocidad del auto negro con respecto a la Tierra. ¿Ya? Tal como había mencionado su compañero. ¿Ya? Que en este caso es de 30 km por hora menos 20 km por hora. 30 km por hora menos 20 km por hora. ¿Ya? Y esto da como resultado que la velocidad del auto gris sobre el auto negro, perdón, relativo al auto negro, va a ser igual entonces a 10 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería al revés? ¿Cómo percibe el movimiento? Vamos a ver, si es que me puede decir alguien. ¿Cómo percibe el movimiento el auto gris? Porque el auto negro va a percibir que el movimiento del gris va a ir a 10 km por hora hacia adelante. Pero ¿cómo percibe el movimiento del auto gris en ese caso? ¿Qué ocurriría si... Ya, eso Rafael, vamos a... Buena pregunta, Rafael, eso la voy a responder. Pero antes de, insisto, ¿cómo percibe el auto gris el movimiento del auto negro? ¿Ve como si fuese adelante, por ejemplo? ¿O qué pasa? Profe, Dígame. yo creo que en este caso el auto gris presenta que este va más rápido porque seguro él se siente o percibe que tiene un movimiento más acelerado, que la Tierra se siente en un estado de quieto y en realidad el que se mueve con una velocidad mayor es el auto.
pero en sí la Tierra se está moviendo, pero de manera continua y relativa, pero de una dimensión más lenta. O sea, eso yo infiero en la imagen. Ya, pero entonces, resumido, ¿cómo percibe el auto gris el movimiento del auto negro? Ya, bien, Valeria, por ahí va. Eh, El, au- mira, por el ejemplo, auto gris, el auto gris se estaría moviendo en este caso. cuando estamos hablando con relativo al auto gris, acuérdense que en ese caso el auto, mire, a ver, dame un segundo, voy a compartir de nuevo la pantalla de la pizarra para explicarte. Compartir pantalla, iniciar, ya, mira, te voy a mostrar lo siguiente. Vamos a ver, copiar, pegar, copiar y pegar. Ya. En un principio nosotros estábamos viendo el movimiento del auto gris relativo al auto negro. Y vimos que es el auto gris. Cuando estamos hablando relativo al auto negro, vemos que tenemos que considerar cómo se va moviendo su alrededor sin que el auto negro se mueva, ¿ya? Que es lo que habíamos visto en las imágenes ahí. Entonces, cuando vemos el movimiento del auto gris relativo al auto negro, es el auto gris solamente el que se mueve, ¿ya? Se va moviendo a un ritmo de 10 kilómetros por hora hacia adelante, ¿ya? Acuérdense, se va moviendo esto, el auto negro siempre se mantiene en su posición y va moviendo, solamente se mueve el auto gris. Pero ahora yo quiero preguntarte, imagínense que en un principio el caso está así. Si yo veo el movimiento del auto negro relativo al auto gris, ¿cómo percibe el auto gris el movimiento del auto negro entonces? ¿Hacia dónde iría este auto negro? ¿Hacia la derecha o hacia atrás? ¿Izquierda o derecha? ¿Hacia dónde iría? A la derecha. Tú dices que piénsalo así. Hay un momento donde el auto gris adelanta al negro. Si el auto negro siempre va a ir a la derecha, ¿en qué momento el auto gris va a adelantar al negro? Acuérdate que lo estamos viendo relativo al auto gris. El auto gris no se mueve, su entorno se mueve. Entonces, ¿hacia dónde creen que iría el auto negro? Si es que lo vemos relativo al auto gris. A la izquierda. A la izquierda. Se va a ir hacia la izquierda. Así es como lo percibe el auto gris. ¿Ya? Más que nada. Eso pasa, por ejemplo, cuando uno está cuando uno va en colectivo, cuando uno está en carretera, y resulta que el vehículo con el que uno está adelanta a otro. Uno simplemente lo percibe así como, ya pues lo adelanté. Pero lo que en realidad está pasando, según lo que tú observas, es que a la persona que tú estás adelantando se está moviendo hacia atrás. Y esto es lo que está pasando aquí. Resulta que si es que lo vemos según si vemos el movimiento según cómo lo ve el auto gris, él vería que el auto que está adelantando se está yendo hacia atrás. ¿Ya? Eso es lo que es el movimiento relativo, así lo percibe. En cambio, si lo vemos relativo al auto negro, el auto negro vería que el auto gris lo está adelantando. ¿Ya? Entonces, tal como dijo Valeria, si es que lo vemos todo al revés, seguimos viendo que tenemos las mismas velocidades. Tenemos la velocidad del auto gris con respecto a la Tierra, que es de 30 kilómetros por hora sobre hora. Tenemos la velocidad el auto negro con respecto a la Tierra, que es de velocidad del auto negro con respecto a la Tierra, que era de 20 kilómetros por hora. Qué fea mi letra, perdónenme chicos. Y ahora, en vez de preguntar esto, porque aquí preguntamos sobre la velocidad del gris en relativo al negro, ahora vamos a preguntar de la velocidad del negro relativo al gris. Si se dan cuenta, está al revés. Esto lo voy a tomar para que se den cuenta a qué me refiero. Copiar. Lo voy a pegar. Este era el primer caso. ¿Ya? Antes habíamos visto
el movimiento del auto, dame un segundo, el movimiento del auto gris con respecto al negro, relativo al negro, y utilizamos esta ecuación. Ahora lo vamos a ver al revés. Vamos a ver el movimiento del auto negro relativo al gris. Y por lo tanto esto sería igual a la velocidad del auto negro, la velocidad del auto negro con respecto a la Tierra, menos la velocidad del auto gris con respecto a la Tierra. ¿Ya? Eso sería igual a 20 kilómetros por hora menos 30 kilómetros por hora. ¿Ya? Y eso es igual, entonces la velocidad del auto negro relativo al gris es igual a menos 10 kilómetros sobre hora. ¿Qué significa menos 10? Significa que se está moviendo hacia la izquierda, hacia atrás, y como el auto gris percibe que se está yendo hacia atrás, es decir, significa entonces que la velocidad del negro, según cómo lo mira el gris, es negativo. ¿Ya? Eso es importante, chicos. Esas son típicas preguntas de universidad. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces cuando vemos en este caso la velocidad relativa de n sobre g, este caso se referirá al cambio de sentido que ocurre en el movimiento relativo, ¿cierto? Claro, porque el auto gris, en vez de que el auto gris no ve que el auto negro está yendo hacia adelante, sino que está viendo que se va hacia atrás. Y por lo tanto, la velocidad en ese caso cambia de sentido y es negativo según cómo lo mira él, el gris. ¿Ya? No sé si te respondo bien. Dime, por favor. Sí, pero hay un punto que no me quedó muy claro. Ya, Entonces, dime. en este caso, entonces el auto gris, Ujú. o sea, el auto negro lo ve como que si el auto gris está yéndose para atrás, considerando así que este vaya al sentido contrario. ¿A eso se refiere usted o No, estoy cuidado ahí, mal? cuidado ahí. Resulta que el auto negro percibe que el auto... Vamos un segundo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cambiamos, aquí estamos viendo el movimiento relativo al auto negro. Él lo que percibe es que el auto gris se está moviendo hacia adelante. ¿Ya? Pero si lo viésemos al revés, si es que solamente se estuviese, si es que en este caso estuviese quieto el auto gris, o sea, si lo viésemos relativo a él, y todo a su alrededor se estaría moviendo, ahí veríamos que el auto negro se estaría moviendo hacia atrás. ¿Ya? Piénsalo cuando adelantas a una persona. A ver, ya. No sé, a ver, traigo a mi mamá, ¿no? Necesito una persona para que haga el ejemplo. Ya, no sé si hacerlo. No, yo creo que les voy a dar una grabación con respecto a eso, en realidad. A ver, no, puedo usar la cámara aquí. Chicos. Ya, imagínense la cámara, aquí, lo que están viendo ustedes son el auto gris, simplemente. Déjame empezar un poquito mejor esto. Ustedes son el auto gris. Tengo que imaginármelo según cómo mira el auto gris. Ya. Si es que lo vemos relativo a la Tierra, simplemente, tal como lo vemos en la imagen, veríamos que los dos se mueven. Si lo vemos ¿cómo decirlo? Relativo al auto negro, va a ver que el auto gris se mueve, pero lo adelanta, pero se mueve un poquito más lento. En el caso del auto gris, imagínense que la cámara es el auto gris. ¿Ya? Yo estoy así, yo soy el auto negro y estoy mirando hacia el frente. El auto gris va a adelantarme y va a percibir que yo me estoy yendo hacia atrás. Yo percibo que la cámara está yendo hacia adelante, pero ustedes, que son el auto gris, están viendo que yo me estoy yendo hacia atrás. Eso es lo que es el movimiento relativo. ¿Ya? No sé si eso te responde un poquito mejor tu duda. Sí, sí, profe, me quedó un poco más claro. ¿Sí? Gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya. Bueno, ahora parece que, claro, tenemos 3 minutos. Ya, voy a adelantarles más que nada lo que es lo otro que quería hablarles. Ya, pero insisto,
aquí lo importante es que ustedes dominen lo que es los conceptos de cinemática que acabamos de aplicar. ¿Ya? Dame un segundito. Más allá de por ahora, lamentablemente no alcanzamos a hacer mucho más, pero por ahora tienen que tomar bien en cuenta lo que es esto, más que nada, esto de aquí. Esto. ¿Ya? Esto indica el movimiento de quién según quién lo está mirando. ¿Ya? Acuérdense, en este caso vimos la velocidad del auto negro. El auto negro según el gris. ¿Ya? El que está, la segunda letra se refiere con respecto a quién percibe el movimiento, relativo a quién. El primero se refiere a qué es lo que se mueve. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener bien en consideración, por si acaso. Ahora, no tomen esto como simples fórmulas, porque aquí también tienen que aplicar lo que es la lógica. ¿Ya? Si tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el primer movimiento, que es con respecto al auto negro, lógicamente el auto negro va a ver que el auto gris se mueve un poquito más lento, o lo adelanta de manera lentamente, se podría decir, porque finalmente el auto negro también se está moviendo en el mismo sentido, ¿ya? Con una menor velocidad, pero finalmente se está moviendo, y por eso es que se forma esta resta, ¿ya? Por eso es que se forma esta resta. Pero finalmente yo llegué a esta ecuación debido a que estuve considerando esa lógica, más que nada, ¿ya? ¿Qué más? Eso nomás por ahora, chicos, porque tengo reunión de funcionarios. Voy a introducir lo que vendría después, ¿ya? Que es un poquito más complejo, porque ya no estaríamos viendo ya no estaríamos viendo esto en una sola dimensión, sino que lo estaríamos viendo en dos. Aquí entra lo que es descomposición de vectores. Entonces, por ejemplo, dice aquí, concepto de cinemática en movimiento relativo en... perdón, aquí me equivoqué. Aquí era en... ¿qué pasó? ¿Cómo que se confundió todo? Ya, esto era un ejemplo también, perdón, ahí sí. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuánto es la velocidad del pájaro relativo a las personas en este caso? ¿Qué creen ustedes? En esta imagen, ¿cuánto es la velocidad del pájaro con respecto a las personas? ¿Es Antes la de misma partir. velocidad o no? Tienen la misma velocidad. Entonces, ¿cuánto es ¿con qué velocidad percibe el movimiento? O sea, ¿cuál es la velocidad del pájaro relativa a las personas? ¿Cero? Cero, exactamente. Como tienen la misma velocidad, sería exactamente la misma formulación matemática que vimos ahí en la pizarra. Y como tiene la misma velocidad, sería el mismo número menos el mismo número, va a dar igual a cero. ¿Ya? Aquí no puedo hacerlo matemáticamente porque no entregué ni un dato, porque no es necesario tampoco, porque si se dan cuenta, tienen la misma velocidad y finalmente siempre están en la misma posición. ¿Ya? Miren la manito, siempre el pájaro está en la misma posición prácticamente. Ahora también, como ya hemos dicho, estos son ejemplos de lo que es en una sola dimensión. Verdad, porque me hayan preguntado. Bueno, ahí Rafael mañana, o sea, perdón, la próxima clase te voy a responder a esa pregunta. El que ocurriría si es que están en diferentes sentidos, es decir, si, si uno viaja a la derecha y otro viaja a la izquierda. Eso voy a tener que desarrollarlo bien en la próxima porque ya debería estar terminando la clase. Pero bueno, aquí lo que quiero hablar es que esto también se puede considerar en movimiento en dos dimensiones. Esto lo voy a dejar abierto para que sepan que vamos a hablar en la segunda clase. Entonces, por ejemplo, dice, un auto de juguete se ubica sobre una hoja de papel en movimiento. Aquí tenemos una hoja que se está moviendo a la izquierda. Y aquí tenemos un un juguete que se mueve hacia el norte, por ejemplo. Entonces lo que se hace es ubicar, aquí tenemos los dos movimientos aparte, por si acaso. El movimiento de papel que va a la izquierda y el movimiento del auto que va hacia arriba. ¿Ya? Y dice aquí, bueno, la idea es ubicar el auto de juguete encima del papel. Dice aquí, el auto de juguete se mueve a 46 milímetros sobre segundo hacia el norte relativo a la hoja de papel que se mueve, a 75 milímetros hacia el oeste. ¿Cuál es la velocidad del auto relativo a la Tierra? Es decir,
¿dónde creen ustedes, si es que me lo pueden anotar, en lo que es ¿cómo decirlo? Lo que es la pizarrita del Zoom? Si es que pueden anotarlo. Si yo pongo este autito que está yendo hacia arriba y lo ubico en el papel que se está moviendo hacia la izquierda, ¿hacia dónde creen que se va a dirigir el auto? ¿Cuál sería su dirección de su velocidad? Se dan cuenta que tenemos dos vectores. ¿Dónde creen ustedes? Muy bien, Víctor. Genial, súper bien, exactamente. Resulta que si ponemos ese autito sobre el papel que se va moviendo a la izquierda, vamos a tener lo que es una velocidad que va a ser en diagonal. ¿Ya? Que eso ya es una de las componentes de esta suma de vectores. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante, porque esto que estamos viendo aquí, es algo esencial en lo que es el movimiento relativista especial. ¿Ya? Porque gracias a un razonamiento con esto, se empiezan a dar cuenta de una cierta inconsistencia en la cinemática, que en realidad es una propiedad de la luz. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo, lo vamos a desarrollar bien en la próxima clase. Voy a responder bien a la pregunta de Rafael con respecto a qué pasa si tienen sentidos contrarios. Y vamos a ir fundamentando bien lo que es una pregunta típica de la universidad, muy, muy típica, que me la hicieron, inclusive, pero eso es lo que vamos a desarrollar en la próxima clase, ¿ya? Que es con respecto al movimiento relativo según va un barco, se ubica un barco que quiere moverse a la derecha y hay un río que lo empuja hacia arriba en este caso, ¿ya? Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un bonito fin de semana largo, ¿ya? Que le pasen súper bien. Y ahí estaremos abarcando más materia la próxima semana. Nos vemos. Chao, Chao, que profe, estén bien. cuídese. Chao, profe, Chao, cuídate. Saludos profe, nomás, cuídense. que les vaya bien. Chao, chao. Chao. Aproveche de dormir, profe, se lo merece. Sí, tengo reunión. Sí. Así que luego. Que les vaya bien. Estén bien. Ya.